Perfecto. Bueno, el tema del día de hoy es un cortito, no vamos a... no va a ser muy larga la clase de hoy. Es simplemente para que tengan algo, si quieren trabajar ver algo el fin de semana, entonces ya por lo menos tienen algo con qué trabajar. Y aunque no esté el material todavía de las vistas basadas en clases, vamos a dar algunas básicas y le voy a explicar algo, ¿sí? Le voy a pasar la documentación de justamente la partecita esta, que es una funcionalidad justamente bastante, que nos va a facilitar bastante el trabajo al momento de desarrollar determinadas vistas. Y justamente con lo que o sea, relacionándolo con lo que me preguntó ayer Ignacio, del tema de las funciones, los métodos relacionados con los modelos. Y me pareció interesante por ahí poder llegar a marcarle la diferencia que hay entre lo que son los métodos que pueden llegar a poner en una vista, ¿sí? En el archivo views, donde se acuerdan que estaba toda la lógica de negocio según el patrón MVC. Ahí estaba toda mi lógica de negocio, ¿sí? En el modelo vista template, como tiene Django. Y los métodos del modelo. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué me conviene hacer en un caso? ¿Qué me conviene hacer en el otro? ¿Sí? Si bien eso les voy a mostrar que está a criterio suyo, por ahí es conveniente tener criterio para manejarlo de manera correcta. Fíjense que por un lado tenemos métodos que podemos desarrollarlo, implementarlo en el modelo, sin el archivo models. A ver. Sí, acá tenemos publicación blog y acá tenemos nuestro modelo y acá podemos hacer determinadas Se le está trabando un poco, ¿no? ¿O soy yo? Sí, sí, se está trabando un poco. determinados métodos, ¿sí? Como el bullying, ¿sí? Puedo desarrollar. ¿Se fue la conexión, che? Ok. Se le trabó todo, parece. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, se te Sí, había ahora sí. trabado todo. Sí, no, lo que pasa es que me cambié de red. Perfecto. Vamos a ver si ahí funciona mejor.
Desde que empezaste a compartir pantalla prácticamente no se te escuchó nada. Sí, muy posiblemente sea por el... Sí, porque tengo dos routers acá en mi casa y cuando me conecto a este que estaba antes, se ve que muere bastante. Bueno. Entonces les decía que teníamos la posibilidad de implementar métodos acá en el modelo, ¿sí? Como ven acá, este método que lo llamamos publicar, que tiene una implementación determinada, ¿sí? Y esto, por ejemplo, a ver, ¿puede ir en la vista? Y sí, puede ir en la vista porque es una función, ¿sí? No deja de ser una función de Python, ¿sí? Va a funcionar adentro de la vista, dentro de un punto py. Pero bien, ¿cuál es la diferencia y por ahí lo que no tendrían que hacer para acoplar determinada información en un solo lugar? Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad, en este caso en Django, del archivo vista? Y la finalidad es que cuando el usuario me envíe una petición, una request, ¿sí? Yo le voy a hacer una petición a la base de datos, al modelo, y asociarlo con una vista, con un template, ¿sí? Entonces, si no tengo ese proceso, por ahí no es necesario colocarlo en la vista, ¿sí? Entonces lo podemos poner como método del modelo, si simplemente yo lo que quiero es consultar algo del modelo y no asociarlo con una vista. ¿Me siguen? Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de decidir, por ejemplo, si quieren, si un determinado método lo van a colocar en la vista o acá en el modelo, ¿sí? Si yo pongo publicar acá en la vista, obviamente tengo que mandarle el ID de la noticia, y de la noticia, claro, de la noticia y a esa noticia publicarla, pero a fin de cuentas puedo colocar esa funcionalidad en la vista. Entonces ahí van a tener que tener el criterio de ver dónde colocan eso. A ver, se me ocurrió, por ejemplo, para darle un ejemplo y que quede un poco más claro, hacer un método comentario. Entonces, el comentario va a estar asociado a una noticia. Entonces acá le ponemos es de la noticia. Delete. Acá lo ponemos como mol.textfield. Lo podemos relacionar con algún comentario también, con un usuario, perdón. Eh,
fecha hora. Bien. Entonces nuestra noticia puede tener muchos comentarios. Y ese comentario obviamente va a estar relacionado con una sola noticia. ¿Sí? Es así el típico modelo de una noticia de un blog, digamos, que tiene comentarios. Ahora bien, les puedo llegar a plantear por ahí el tema de que en la lista de noticias aparezca en un detalle la cantidad de comentarios que tiene. ¿Sí? Entonces, lo típico, digamos, en la mayoría de los posts, digamos, de los comentarios, cantidad de comentarios. ¿Sí? ¿Cómo obtengo yo la cantidad de comentarios? Eso es una consulta haciendo un count de todos los comentarios. ¿Sí? Ahora, en un principio, ¿lo puedo poner acá en el modelo? Sí, es un método que simplemente tengo que hacer una consulta y devolverlo. ¿Sí? ¿A quién le pondríamos, por ejemplo, cantidad de comentarios? ¿A quién le correspondería eso? Noticia. A la noticia. Claro. Entonces, si yo necesito en algún momento obtener la cantidad de comentarios, llamo al método del modelo noticia. ¿Sí? Se llama noticia cantidad de comentarios de una determinada noticia. Entonces acá podemos poner def. Cantidad de comentarios. Self. Y acá podemos poner comentario. Punto. Y ahí le vamos a poner creo que con punto. Acá obviamente tenemos que filtrar. Diciendo que el self ID, digamos, sea igual
ahí vendría a ser la variable cantidad, return cantidad. Entonces, pues lo único que puedo hacer yo, si necesito en algún momento la cantidad de comentarios de una determinada noticia, lo obtengo del modelo, ¿sí? Que vendría a ser como un atributo calculado, ¿sí? La cantidad de comentarios. Si bien lo puedo poner como atributo acá, ¿sí? Lo puedo calcular con un método, ¿sí? Por ejemplo, como la edad, ¿sí? de una persona, o la antigüedad de una noticia. ¿Sí? Usted, a ver, get antigüedad, podemos hacer una que sea get antigüedad y que haga la resta entre la fecha de creación y la fecha actual, ¿sí? Eso tranquilamente también puede ser un método de modelo. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar o definir una función la cual borre la noticia, ¿cómo deberíamos hacerlo? Y eso sí es, eso tiene que estar en la vista, es una... lo pueden hacer, ahora les voy a mostrar con una vista basada en clase. ¿Sí? Eso lo pueden hacer con una vista basada en clase. Igualmente no sé si vamos a llegar a ver el de delete, pero a ver, podemos llegar a ver en la documentación a ver si... Sí. Me faltó la última parte de la función, de la clase comentario. Viste que tenés una función que es la que te muestra y después la otra me faltó. ¿La podrías copiar ahora? Perdón, ¿cuál? En modo, ¿Cuál? lo definiste comentario Sí. abajo y todo. No, class meta era. Está perfecto. Yo pensé que había otra, además del STR había otra función. Dale, gracias. Bien. Entonces, en resumen, ¿sí? El delete, por ejemplo, el tema es que cuando vos borrás, ¿sí? ¿Qué pasa con el borrar? El borrar es un evento que tiene que generar el usuario, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes generan una vista, si bien ustedes tienen el AVM en el admin, ¿sí? Y una noticia solamente la debería borrar un administrador. Si quieren generar un delete con un rol usuario, ese usuario lo que tiene que hacer es generar un evento, ¿sí? Por medio de un botón que ustedes pongan borrar, ¿sí? Entonces eso es una vista, ¿está? Eso tiene que ir acá en views, ¿sí? Porque justamente lo tienen que relacionar con una vista, porque una vez que borre el elemento, una entidad, supónganse una noticia, ustedes tienen que responderle de alguna manera, ¿sí? Tienen que darle una respuesta en la vista. Un tóster, un anuncio o algo diciendo la noticia se eliminó correctamente y lo redireccionan a otro lado, ¿sí? Entonces ahí sí, un delete, por ejemplo, tiene que estar relacionado con un template. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la diferencia o no? Sí. Claro, vista es cuando tenemos que generarle algún tipo de respuesta al usuario. Exactamente. Cualquiera sea, de alerta, de error, que se efectuó correctamente la acción, etcétera. Exactamente. Cualquier funcionalidad que ustedes vean que está relacionada con un evento que pueda llegar a accionar el usuario y que tengan que darle una respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan que era request? ¿Sí? La petición de usuario. Y ustedes le tienen que responder con algo, con una acción hacia el modelo. Y eso es sí o sí una vista. ¿Sí? Tiene que ir todo acá en views. ¿Está?
Eso igualmente con las cosas que se le vayan ocurriendo y vayan preguntándose y vayan tratando de pensar dónde colocarlo, de última lo vamos viendo a medida que vayamos avanzando. Total, ya les digo, ya no es que hay gran diferencia, pero sí por ahí hay convenciones y buenas prácticas para esos temas. Por ejemplo, a ver. Bueno, yo me acuerdo que me habían pedido hacer el me gusta, digamos, en una noticia. Likes, la cantidad de likes. Eso obviamente es un atributo, un entero, ¿sí? Entonces lo van acumulando a medida que le van dando a la función, ¿sí? Eso de ir acumulando, ¿dónde a ustedes les parece que sería? Y si son likes de una noticia, Claro, sí, pero ¿iría en la view o iría en el model? Iría en la vista perfectamente, sí, porque al usuario darle like, ustedes le tienen que incrementar un numerito y tienen que mostrarle al usuario que le dio like efectivamente, ¿sí? Lástima que no existe El no like. De última, lo que pueden hacer es un método acá que sea incrementar like, incrementan en 1, pero la llamada igualmente la tienen que hacer desde la vista y después mostrarle al usuario que se incrementó, ¿se entiende? Es una... ¿Sabes qué pasa, Sí. Blas? O a mí por lo menos me pasa. El curso estuvo mucho tiempo explicando Python. Y de Django prácticamente no aprendimos nada, ¿entendés? O sea, más o menos vimos los models, lo que vos nos explicaste y fuiste haciendo es todo lo que vimos hasta ahora. Entonces hay muchas cosas que no sé para dónde encararlas con respecto a la aplicación que yo estoy haciendo. Prácticamente estoy en blanco, porque no sé si a dónde encararlo con Django. Empezamos ya a ver cómo hacer la parte de frontend, pero el backend, en mi caso particular, estoy bastante bueno. Y bueno, ahora podemos, lo que yo le iba a mostrar era justamente la vista basada en clases, ¿sí? Fíjense. Y vamos a ir avanzando con esto entonces. Entonces acá ustedes, fíjense, les voy a mandar la documentación para que tengan ya, si quieren agreguen las Discord. Bien, entonces, por un lado, tenemos dentro de las vistas, que es la lógica de mi página, donde está la lógica de toda mi página, tenemos dos posibilidades, ¿sí? Una es hacer funciones de este tipo, ¿sí? Que es por ahí para cosas más particulares, y después tenemos las vistas basadas en clase. La vista basada en clase, la ventaja que tienen que ya Django hace un trabajo por nosotros, ¿sí? Porque son justamente genéricas, y son listar, detallar, eliminar, borrar, crear, ¿sí? Modificar, y son las cosas típicas que uno hace con una entidad, ¿sí? Entonces todas esas funcionalidades ya Django tiene clases hechas de las cuales yo puedo heredar. ¿Y cuál es la ventaja y la gran diferencia que tenemos con vista basada en funciones y vista basada en clases? Que la vista basada en clase, hacer clases, tienen métodos. Y al ser clases que nosotros vamos a heredar, podemos sobreescribir esos métodos. ¿Me siguen? Entonces,
cada vez que usamos una vista basada en clase, estamos heredando de una clase de Django, una clase genérica, y esa clase tiene una funcionalidad específica y tiene métodos. ¿Sí? Esos métodos, vamos a ver algunos, ¿sí? Los típicos, ¿sí? Y de esos métodos, obviamente, yo heredo, y si los quiero sobreescribir, ¿se acuerdan polimorfismo? Si los quiero sobreescribir, los sobreescribo. ¿Sí? Vamos a eso entonces. Fíjense, por un lado tienen. Vamos a empezar por hoy con lo que es el Detail View y el List View. ¿Sí? Son dos clases de Django. ¿Sí? Son dos clases que están en una librería que se llama Django Views Generic Details. ¿Sí? Esa es para los detalles. Y Django View Generic son vistas genéricas. ¿Sí? Entonces esa librería me va a proveer a mí de clases para que yo pueda heredar de esas clases y obtener determinada funcionalidad, ¿sí? Que ya la hace Django por nosotros. ¿Está? Entonces, fíjense lo que les dice acá. ¿Sí? Generic Display View, tenemos Detail View y List View. ¿Sí? Acá les dice cuáles son los métodos de la clase Detail. Tiene Setup, Dispatch, HTTP Method No Allowed, Get Template Names, Get Select Field, Get Query Set, Get Object, Get Context Data, Get Context Object Name, Get y Render to Response. Todos esos métodos se pueden sobreescribir. ¿Sí? Fíjense, en este caso, en el ejemplo, lo que hace es, obtiene, ¿sí? Importamos la clase Detail View, y lo que hacemos es crear una clase, porque o sea, obviamente tenemos para heredar de la clase Detail View, tenemos que crear una clase. ¿Sí? Entonces creamos una clase y le decimos, tiene determinados parámetros que tenemos que definir, y uno de esos parámetros es el modelo. ¿Sí? O sea, ¿de qué modelo yo quiero ver el detalle? Y eso es lo que tenemos que especificar acá. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que especificar es el template. Sí, que no está acá, pero ahora yo le voy a mostrar. Y fíjense que acá lo que hace es tomar el getContextData. Si lo ven acá les muestra que hace el getContextData y la implementación del getContextData, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es genera el contexto de datos justamente para pasárselo al template, ¿sí? Genera todo el context, el mismo context que nosotros generamos acá, ¿sí? Hay un método de esta clase para pasárselo al template, ¿sí? Y eso es lo que sobrescribe acá. ¿Sí? Acuérdense, sobreescritura, polimorfismo. Yo estoy sobreescribiendo el getContextData y le estoy agregando un diccionario, ¿sí? Mejor dicho, le estoy agregando al context una clave que se llama now y que va a almacenar la hora actual, ¿sí? Y retorna al context. Bien. Blas, Sí. vi que le podés pasar argumentos variables, por lo que di, por está el KWR. Así es. ¿Y qué hacen esos argumentos? ¿A qué tiene que ver? Yo le paso qué argumentos, No, en este caso el getContextData no le tengo que pasar nada. ¿no? No, no, Pero no. ya está definido así como para... Claro, acá se lo pasa al getContextData, digamos, de acuerdo
O sea, se lo pasa al método. Fíjense que acá define context y al mismo super, ¿sí? Hace una especie de llama a la clase padre, y la clase padre que es DetailView, y le pasa el get context data con todos los argumentos que vienen en el keywords, ¿sí? Que vendrían a ser todos los contexts que nosotros le estamos pasando. Está bien, Y es como que sirve lo toma y lo pasa, no hace nada con eso. Está, gracias. Así es. Bien. Bueno, vamos a ver el detail. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, tenemos que importar, ¿sí? Y decir from Django generic. Acá le vamos a poner import. Te faltó punto de type. Sí, le podemos poner así después ponemos el de listas. Pero el de lista dice Django, views, generic y list. Ah, no, Sí, pero no bueno, dije no nada. tomo. No dije nada. No me tomo, así que vamos a poner así, ¿no? Bien, lo importamos. Ahora tenemos que crear nuestra vista, nuestra clase. Recuerden que es una clase que tenemos que heredar. Entonces le ponemos detalle, noticia. ¿De quién va a heredar? De DetailView. Y acá, ¿qué le tenemos? ¿Cuáles son las dos cosas básicas que le tenemos que pasar para que me funcione? Le tenemos que especificar a qué modelo necesito el detalle, noticia, y cuál es el template. En este caso no tengo todavía el template, lo voy a hacer. Entonces vamos a hacer un template que se llame detalle noticia.html. Entonces, acá le ponemos detalle noticia. Perdón, esto es entre comillas. Noticia.html. Bien. Avancemos entonces. A ver qué más le puedo agregar. Bueno, ahí con eso yo creo que ya está ya.
Bien. Después, tengan en cuenta que a esta vista le podemos pasar más cosas, ¿sí? Con el getContextData. ¿Está? Entonces eso nos va a servir si es que queremos agregarle más cosas a nuestra vista. Como por ejemplo. Y por ejemplo, a ver, en esta página, por ejemplo, que yo tengo, que es más o menos el mismo modelo parecido, en el detalle de la noticia, fíjense, a ver, vamos a entrar en Clarina. Ah, no, Clarín me parece que vamos a entrar en Infobae. Bueno, acá tenemos noticia. Entramos al detalle de una noticia. Bueno, esto es todo relacionado con noticias. Pero además fíjense que muestra un montón de cosas más. Muestra acá una lista de no sé qué cosa es. Muestra esto de las noticias más leídas. ¿Sí? Muestra últimas noticias sobre el dólar. O sea, el contexto de esta página está llena de otras cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, noticias más leídas, por ejemplo. Eso puede ser, obviamente, esto es un campo en nuestra noticia, que cada vez que vayan accediendo al view, nosotros podemos ir incrementando, bla, bla, bla. Pero, si yo, por ejemplo, además del detalle, quiero mostrar noticias más leídas, otras cosas, los bonos, la estadística de la variación de los bonos, las últimas noticias sobre el dólar, las más leídas de Infobae América, ¿sí? Todo tiene que ir dentro del context data. Entonces, supónganse que yo quiero acá agregar def get context data. Creo que así se llama el método, no me acuerdo bien. Sí. Self. Sí, aparte, obviamente, de agregarle esto. Acá, por ejemplo, yo también quiero mostrar noticias más leídas. Y esto va a ser un noticias.object.get. ¿Sí? Get, perdón, all o filter. ¿Sí? Y ahí pueden agregarle, obviamente, todo eso, el context, acuérdense que estaba asociado, o el resultado de una consulta está asociado, ¿sí?, a una clave del context. En este caso tenemos la clave, acuérdense que el context es un diccionario, clave valor, la clave la ponen ustedes y el contenido o el valor es un resultado, el resultado de una consulta. Y acá quieren context, noticias sobre el dólar. ¿Me siguen lo que les quiero mostrar o no? Blas, ¿es noticias o noticia? Ya que está haciendo una consulta. Noticias, perdón.
¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo que les quiero dar o no? Sí. Entonces, en este caso, si solamente quieren mostrar el detalle, ¿sí? Van a mostrarlo así. Si quieren mostrar otras cosas, fíjense yo en esta página creo que he mostrado otras cosas. Fíjense, yo acá en el detail de la noticia muestro los comentarios, muestro las imágenes de la noticia, todas las imágenes, y muestro todas las áreas de la empresa, ¿sí? Y acá obviamente le hago un filtro. Si ustedes quieren, por ejemplo, a ver, acá era la cantidad de visitas, creo que traía yo. Entonces acá yo traigo la cantidad de visitas de la noticia y lo guardo. Este, por ejemplo, es un método que yo puse en donde cada vez que se hace clic en la noticia, se selecciona la noticia y se le incrementa en 1 las visitas, ¿sí? Y yo guardo. Entonces cada vez que va entrando, cada vez que le dan clic al detalle de la noticia, de una determinada noticia, se va incrementando en 1 la cantidad de vistas. Disculpa. Entonces, en nuestro caso, con eso que estaba haciendo recién con el Get Context Data, por ejemplo, para poder crear el context noticias sobre el dólar, en nuestro models, nuestra clase noticia debería tener un campo más, el cual se llame, Categoría claro, o categoría. descripción, no sé, se me ocurre. Lo que pasa es que, a ver, noticias sobre el dólar es muy específica, pero por ejemplo, a ver, qué sé yo, noticias sobre cocina o noticias sobre farándula. Y ponen una categoría y la filtran y la agregan en el context. A toda la noticia de determinada categoría. Si quieren traer todos los comentarios, por ejemplo, a la noticia, también lo pueden hacer. Entonces, hacen el filtro, traer todos los comentarios de la noticia, de esta noticia, ¿sí? Como está acá. Comentarios, traer todos los comentarios, ¿sí? Que coincidan. Esto justamente dentro del QWARS está la primary key. Bueno, después de esto vamos a ver, porque es ya muy específico, digamos. Blas, ¿sacaste noticias más leídas de la View? Como noticias más leídas. El Get Context está hablando ya. ¿Vos habías puesto algo de noticias más leídas? Sí, no, lo saqué. Porque eso lo puse como ejemplo. Si queremos hacer eso, tenemos que armar un atributo en el modelo de cantidad de vistas y eso. Es un modelo un poco más complicado. Pero por ahora vamos a ver el tema del detalle, ¿sí? Obviamente ustedes después le van a dar el estilo al detalle. Entonces, acá tenemos, le voy a mostrar cuál es el resultado. Perdón. Entonces lo que tenemos que hacer, fíjense acá, en URL le muestra cómo tienen que configurar la URL. Entonces vamos a guardar la view. Vamos a ir a la URL. Vamos a poner path. Veamos esta parte.
Le ponemos cómo se llama nuestra view, detalle noticia. Y esto que ven acá, el AsView, es porque es una clase, ¿sí? Dentro del argumento del path de la URL, acepta vistas solamente, acepta funciones de Python. Pero con este método AsView yo lo convierto, es un método con el cual yo puedo convertirlo a una vista, ¿sí? Entonces ahí la URL me lo toma como una vista, ¿sí? Podés pegarlo en el chat Sí, cuando termine. sí. Bueno, esperen, vamos, quiero ver primero si me anda este. Pues yo nunca lo hice así. Con Slack. Pero vamos a ver si anda. Porque estos parámetros son nuevos. Bien, y lo que no está mostrando acá es... No, vamos a armar bien esto. A ver. Esto tiene que ser... así. Ahora les voy a pasar. A mí me tiró un error en el server. Y ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es de dónde vamos a acceder a esta URL. Acuérdense que el mecanismo era clic en un botón, ¿sí? Ese botón va a llamar a una URL, ¿sí? Se va a relacionar con esto. Y acuérdense que un botón determinado tiene, le puedo poner la etiqueta URL, ¿sí? La URL va a relacionar una vista con, justamente con una dirección, ¿sí? Y a la vez, esta vista está relacionada con un template. Entonces vamos a la página lista de noticias. Y donde teníamos el enlace, de ver más, vamos a agregar URL. El nombre de la noticia, el nombre de la URL, detalle. Y esto tiene que ir con un parámetro, porque obviamente yo quiero el detalle de una sola, ¿sí? El detalle es para obtener una sola. Entonces el detalle lo tengo en noticia.id. ¿Dónde lo abrí? Acá. Detalle noticia. ¿Podemos mostrar el models, por favor, un segundo? Porque me está tirando un error y quiero ver cuál es el problema. Esto vamos a sacarlo nomás por ahora. ¿Qué cosa cantidad?
Sí, comentarios. por ahora no lo vamos a usar. Blas, el error no es porque tenés que poner view punto detalle noticia, porque vos importás todo de view. Sí, yo sé que No el importás import, pero nunca. yo al traer todo de views, eso es lo que me está llamando la atención. A ver si me funciona. Puede ser que tenga. ¿Podrías pasar el pad ese que modificaste después? Porque esa línea me da error. ¿Cuál? Esa línea, la última del pad. En UR ¿Qué te del pad. dice? Me tira un syntax error. En la línea 8, que es la de Lug esa. Tú modificaste, no sé dónde copiaste eso. Vale. A ver, vamos, quiero ver a ver si me anda. Eh, Son el 59. sí, ya terminé. Y bueno, que no creo que arranquen tan. Ah, está faltando el porcentaje de pago.
Ahí no iría autor ID. No, debería ir ID. A ver. ¿Qué debería representar el Slack que dice acá? ¿No será noticia.id? No, no, es ID porque justamente me decía eso. Y ahora no anda la lista. ¿Qué onda? Este patrón es nuevo, por eso estoy medio... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Es el ID de... El ID de la noticia. Entonces tenemos que relacionar esa URL con el ID. Bueno, tomo el ID. A ver.
Ahí está. Les paso ahí cómo tiene que ser la URL. ¿Y lo que modificaste en el template también modificaste algo? ¿Pusiste algo más? En el template no, en el template simplemente lo que puse fue object para demostrarle qué devuelve la función, qué devuelve la clase detail view, un object, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es darle formato, crear la página, heredar de base y mostrar la información. ¿Cómo obtienen la información? Bueno, con object. Fíjense que al llamar a object, lo que está haciendo es llamar al método str. Fíjense lo que me está mostrando el título. ¿Sí? Eso es lo que me está mostrando acá. El título. Ahora ustedes pueden poner título. Fecha. Creación. Y contenido. ¿Lo ven? Sí, ¿Le salió? no, nunca pude hacer correr el server yo. ¿Te está tirando un error? ¿Se sigue tirando el error en el modelo? Sí, ¿me puedes mostrar tu URL, por favor? Ahí la copié en el chat. No, eso ya lo copié, pero ahí está. Import detalle de noticias. Eso es lo que me estaba faltando. Corrió, no puedo creer. A mí me da un error de sintaxis, pero debo haber puesto el dedo mal. ¿A dónde te tiré el error? Espera, ya te digo. En model foreign key noticia on delete igual model cascade. Models cascade. Ahí me tira el error. En la vista, supongo. No, esto debe ser. Algo que escribiste mal acá. ¿En el modelo decís vos? Sí, porque el cascade está acá en el modelo. El ondelito, un cascade está en el modelo. En el modelo está, bueno, en una de esas me tira error. En esa foreign key noticia. ¿Será que me la podrás pegar? Dale. Bueno, y para cerrar y que se vayan a la charla. Después igual esto, vamos a seguir el lunes con esto, ¿sí? Era para darle un tiempito y explicarle un poco eso. Por si quieren. Y después está el list view. El list view es prácticamente lo mismo que hicimos al mostrar la lista, nada más que es más fácil. ¿Sí? Fíjense, lo único que tienen que hacer es decir, pónganse, bueno, borramos esto y decimos class listar y view, vamos a importarlo. Ahora yo le voy a subir esto al repositorio, list view, heredamos, indicamos qué modelo es. Indicamos cuál es el template.
noticia. HTML. Ahora lo que tenemos que hacer es, porque esto nos va a devolver un object. De vuelta le digo. O vamos a hacer esto. Vamos a ponerle un sobrenombre así. Se podía poner un sobrenombre. Le ponemos context object name. Ahí está. Y le ponemos el mismo nombre que tiene nuestro template. Que es noticia. Noticias. Entonces, en vez de que se llame object, ¿sí? Porque recuerden que manda un object, yo le puedo poner un sobrenombre. Y entonces le digo, ponemos un sobrenombre, en vez de object quiero que se llame noticias. Entonces, para hacer la referencia en un template, ¿sí? Lo tenemos que hacer con noticias, ¿sí? En vez de poner object acá, ponemos noticia como está acá. Como estaba, digamos, así seguimos conservando lo mismo. Guardamos la vista. Y ahora falta agregar la URL. Lista. Y acá cortamos. Listar. Listar.asView. Ahí debería estar. Bien. Listar. Ahí está. Ahí está. O sea, tengo lo mismo que tenía antes, nada más que lo hice con una lista, con una view, con una class view. ¿Sí? Una clase genérica que es para listar. Le paso el modelo, le digo cuál es el template y le pongo un sobrenombre y siguen teniendo lo mismo. ¿Sí? Bueno, le quiero robar más tiempo. Igualmente vamos a seguir el lunes con esto. Yo ahora le subo al repositorio y lo ven, ¿sí? Profe, una última, ¿base de datos ya está agotada ya o quedan algunas clases todavía? No, que vamos a dar una clase más para ver los joins. Le voy a mostrar cómo se hacen los joins. Que eso, más de una clase no nos va a llevar. Es simplemente para que tengan una idea nomás de cómo se hace, de cómo tienen que pensarlo los joins y listo. Pero después se pueden dedicar a hacer su página. Ok. ¿Estamos, gente? Vayan a su charla. Yo ahora les subo esto.